Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Siria, la situación es insoportable. Un año después del terremoto, obispo de Alepo aboga por el fin de las sanciones contra Siria y pide que no se olvide al país. El obispo armenio ortodoxo de Alepo, Siria, Magar Ashkarian, ha abogado por el levantamiento de las sanciones a Siria. La mayoría de la población está abandonando el país debido a estas medidas. Eso nos plantea grandes retos, especialmente para las minorías como los cristianos. Actualmente, la falta de electricidad y gas, junto con un alto índice de desempleo, agravan la difícil situación. El futuro es sombrío, no sabemos qué vamos a hacer, afirma el obispo en una entrevista con la oficina alemana de la Fundación Aid to the Church in Need, ACN. Su parroquia armenia ortodoxa está intentando encontrar viviendas asequibles a parejas jóvenes y ayudarlas económicamente para convencerlas de que se queden. Ashkarian lidera la comunidad ortodoxa armenia de Alepo desde 2022. Anteriormente trabajó en el Líbano e Irán, entre otros lugares. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que haga todo lo posible para contribuir moral y económicamente a fortalecer la presencia cristiana en el Próximo Oriente y especialmente en Siria. La situación allí, dijo, es insoportable. El terremoto del 6 de febrero de 2023, que afectó a partes de Siria, así como a Turquía, ha agravado la situación humanitaria en la región. El obispo considera que la continua emigración de cristianos está generando problemas adicionales para la región. Para preservar los valores cristianos es crucial que los cristianos permanezcan en Oriente Próximo, porque estos valores se aprecian y valoran en mayor medida aquí, explicó Ashkarian. En el mundo occidental, con el secularismo y la globalización, existe como una corriente que se lleva todo por delante. El obispo agradece a organizaciones como ACN, que utilizan ventanas y puertas abiertas para ayudar a la población de Siria. La guerra civil, que ha persistido desde 2011, y la actual crisis han propiciado una mayor cercanía entre las distintas confesiones cristianas, que con anterioridad a menudo mantenían distancias. Vivimos en una relación muy estrecha entre nosotros e intentamos ayudar sin discriminación alguna. En Alepo, donde coexisten 11 confesiones cristianas, los representantes se reúnen para coordinar esfuerzos en la prestación de ayuda humanitaria, subraya el obispo. La guerra y, sobre todo, el terremoto nos ha unido aún más. Organizaciones como ACN han desempeñado un papel crucial en este proceso. En Alepo no se habla de ecumenismo, dice el obispo Ashkarian, sino que vivimos el ecumenismo. Ashkarian expresó esperanza en cuanto a la coexistencia histórica de cristianos y musulmanes en Siria, que han convivido durante siglos. Destacó que todos comparten los mismos derechos y viven como hermanos en el país. Para preservarlo, es importante la ayuda para todas las personas. Aquellos que tienen la capacidad de influir a nivel gubernamental, institucional o personal, hagan, por favor, todo lo posible para que podamos salir de esta difícil situación. Venezuela. 140 años de la primera peregrinación de Lourdes en América. La peregrinación fue instituida en 1884 por el padre Santiago Machado, sacerdote venezolano de la diócesis de La Guaira, tras un viaje al famoso santuario de Lourdes, en Francia. Tony Pereira, fiel laico y miembro del comité organizativo de la romería, cuenta a la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, los orígenes y la importancia de esta devoción. Cada año, a inicios de febrero, el Parque del Ávila en Venezuela es escenario de una ruta insólita. Centenares de personas acompañan la estatua de la Virgen de Lourdes, llevada a hombros en procesión desde Puerta Caracas, en el distrito capital, hasta La Guaira.
Es un recorrido de unos 20 kilómetros por un sendero llamado el Camino de los Españoles, que sube por la montaña del Ávila, ascendiendo a más de 1500 metros de altitud para luego descender hasta el nivel del mar. La ruta pasa por 14 estaciones, que representan el Vía Crucis de Jesucristo. El destino final es la iglesia de San Sebastián en Maiquetía, donde hay una réplica de la gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes. Allí se celebra una misa solemne en su honor. Tony Pereira proviene de una familia muy cercana a la historia y orígenes de esta iniciativa. Mi bisabuela fue parte de la organización de la primera peregrinación y durante muchos años ella estuvo ayudando al padre Machado a realizarla. También mi tío Víctor dedicó muchos años a limpiar y despejar el camino, cerro arriba, para que pudiera pasar la imagen de nuestra Virgencita. Y desde los 10 años yo mismo le ayudaba llevándole agua y comida mientras él se quedaba en la montaña durante varios días, comenta Pereira. Tony ha realizado la peregrinación desde que tenía 3 meses de nacido. Hay fotos de cuando me llevaban en brazos, recuerda emocionado. Me motiva el amor a la Virgen que me han enseñado mis familiares en la evocación de Nuestra Señora de Lourdes y agradezco a Dios que me permita acompañar a Nuestra Virgencita del Cielo en este peregrinar cada año. Todo comenzó con el viaje del padre Santiago Florencio Oyarzábal Machado al santuario de Lourdes en 1882. Su impresión fue tal que al regresar construyó una réplica de la gruta en La Guaira, ayudado por miembros de la comunidad, cuenta Pereira. Tengo 38 años formando parte de la organización y hoy puedo decir que el fervor es cada vez mayor. Dios mantiene viva en nosotros la llama de la fe y nos da fortaleza para hacer el recorrido. Según cuenta, se considera la primera réplica de la imagen de Lourdes en América, traída cuando se cumplían 25 años de su aparición en Francia. La imagen fue bendecida el 8 de febrero de 1884. La devoción atrajo peregrinos de toda Venezuela, abarrotando las calles y colapsando los alojamientos. La afluencia fue tan grande que muchas personas tuvieron que dormir en la calle. Desde entonces, esta tradición, que celebra su aniversario 140, ha perdurado a pesar de los conflictos políticos y sociales o los desastres naturales que ha sufrido el país. Fue cancelada tan solo 2 veces durante los disturbios y saqueos en Caracas en 1935 y en 1989. En 2021, durante la COVID, se llevó a la Virgen en un automóvil con altavoces para que la gente pudiera salir al balcón y rezar, cuenta el padre José Martín Vegas, párroco de San Sebastián, ACN. En mis años como párroco he descubierto un sentido de pertenencia que este grupo organizador, ni cuando la tragedia de Vargas suspendió la peregrinación, a pesar de que la razón humana e institucional decía que no debíamos hacerla, explica el sacerdote, refiriéndose a la terrible tragedia de Vargas, un desastre natural que en 1999 ocasionó numerosas víctimas mortales debido a corrimientos de tierra e inundaciones. A Tony Pereira le motiva ver la devoción con que muchas personas le piden a la Virgen María que interceda ante Dios por ellos y por sus familiares. Muchas personas se han acercado a mí para contarme favores concedidos por Nuestra Señora de Lourdes. Él cuenta casos de madres que no podían tener hijos y que, tras encomendarse a ella en la peregrinación, lograron concebir. Algunas, emocionadas, me han presentado a sus hijos, contándome que antes pensaban que no podrían tenerlos, pero tras la peregrinación se vieron bendecidas. También a él la Virgen le ha ayudado a nivel personal, pues la vida le ha dado golpes bastante fuertes. Nombra la muerte de sus padres, la enfermedad que sufre o la pérdida de su hijo que fue asesinado por un criminal. Nuestra Virgencita de Lourdes me ha mantenido en pie todos estos años y siempre me ha ayudado a superar todas estas dificultades. La celebración anual cuenta con la presencia del obispo de La Guaira, que desde 2013 es Monseñor Raúl Biord. Caminar por la montaña es el reflejo de la vida, porque a veces hay subidas y otras veces bajadas. Es un símbolo de lo que somos como iglesia, un pueblo que camina por senderos tortuosos y peligros, dice ACN. El cristiano peregrina con fe, llevando a cuestas hambre, cansancio, agotamiento.
También hay piedras traicioneras con las que uno puede resbalarse y caer, pero cuando uno se cae se levanta y sigue. Llevamos a la Virgen a cuestas. También la vida hay que llevarla a cuestas a veces. Es el peso de la vida, de los seres queridos y de los más pobres, explica el obispo. Pero lo más bonito es que en el camino se hacen amistades y así es la vida. Nadie está solo, como ha recordado el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. ACN acude en ayuda de los cristianos desplazados por el terror en el Sahel. La Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha ampliado su ayuda a la región del Sahel como consecuencia del constante deterioro de la situación de seguridad en la zona desde hace años. A pesar de la persecución, el número de cristianos en el Sahel va en aumento. Uno de los principales focos de conflicto en el mundo actual es la región africana del Sahel, Burkina Faso, Chad, Níger y Malí. El terror islamista y el hambre aquí van de la mano. Los gobiernos parecen haber perdido en gran medida el control sobre amplias zonas de la región. Tras 10 años de presencia militar, las potencias occidentales se retiran cada vez más incapaces de resolver el problema. Lo que queda es una creciente catástrofe humanitaria, estructuras destruidas, hambre y cientos de miles de desplazados internos en busca de un nuevo hogar. La iglesia local ha expresado su pesar porque las condiciones de vida han retrocedido al estado de hace 25 años, con la destrucción y el cierre forzoso de instalaciones eclesiásticas como hospitales y escuelas. Sin embargo, como en muchos otros lugares, la iglesia es la única institución local que acude en ayuda de todas estas personas que de repente han caído en la más absoluta pobreza. A finales de 2023, Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN, subrayó que la organización prestaría más atención a esta región. En las últimas semanas, la fundación ha intensificado su ayuda a la región del Sahel, especialmente en Burkina Faso. Gran parte se destina a los cristianos desplazados por el terrorismo e incluye ayuda de emergencia en forma de alimentos y medicamentos. Al mismo tiempo, la ayuda tiene como objetivo dar a los niños de los desplazados internos la oportunidad de seguir yendo a la escuela mediante la construcción de aulas y la financiación de los gastos escolares. Entre otros proyectos, se incluye la financiación de ayuda de emergencia para más de 340 cristianos de DV, a los que los terroristas dieron un ultimátum para que abandonaran su pueblo a finales del año pasado, así como de casi 60 familias de acogida que los han recibido en sus casas a pesar de su propia necesidad. El obispo responsable de la diócesis de Dogu, Monseñor Prosper Kai, describe la situación en una conversación con ACN. Es muy doloroso ver a los desplazados internos recorrer las calles con todas sus pertenencias en busca de alojamiento de emergencia. Hay cientos de miles de ellos en mi diócesis, la mayoría mujeres y niños. El padre Etienne Sawadogo, párroco de Rolo, un distrito del norte de Burkina Faso, también fue desplazado por los yihadistas, junto con 900 cristianos y catecúmenos. Destaca la importancia de la ayuda de emergencia para alimentos y medicinas. ¿Cómo puedes estar a la altura de las exigencias de la vida cristiana si pasas hambre constantemente? ¿Cómo puedes cumplir tu vocación cristiana si estás enfermo y no recibes ayuda? A pesar de la precaria situación del país, que empeora de año en año desde 2015 por la violencia de los grupos fundamentalistas, la iglesia en Burkina Faso está viva y tiene muchas vocaciones. La diócesis de Cupela, por ejemplo, se encuentra en una zona donde los combates entre las fuerzas de seguridad y los terroristas son cotidianos. Aún así, el seminario de esa localidad cuenta con 67 candidatos al sacerdocio. Sin embargo, como muchas familias ya no tienen medios para contribuir económicamente a los costos de la educación de sus hijos, ACN apoya a los seminaristas de la diócesis y cubre sus gastos de estudio y de viaje, así como los gastos sanitarios. Como organización de ayuda pastoral, el principal objetivo de ACN es contribuir a fortalecer la fe y la esperanza de las personas desplazadas. El padre Etienne Sawadogo expone: queremos ayudar a los cristianos de Rolo, que lo han perdido todo.
a leer los acontecimientos y los signos de los tiempos a la luz de los textos bíblicos. Para que profundicen en su propia fe y fomenten su vida de oración, la Fundación apoya financiando Biblias, entre otros materiales catequéticos. Esto puede decirse no solo de Rollo, sino también de la diócesis de Nuna, en el noroeste de Burkina Faso. Además de Biblias, también se proporciona el catecismo de la Iglesia Católica a las parroquias de la zona para que puedan celebrar catequesis. A pesar de la persecución, hay muchos conversos del Islam en Burkina Faso. La diócesis quiere ayudarles a conocer mejor su fe y a crecer en ella. No basta con que los conversos reciban el bautismo y la comunión, afirma Romuald Fombi Sayi, capellán de la diócesis para los jóvenes. Es nuestra responsabilidad ayudarles a crecer en la fe y a convertirse en buenos cristianos. En la diócesis de Caya, también en el norte del país, ACN ha financiado la construcción de un centro diocesano para mejorar la atención pastoral a los soldados que protegen a la población, así como a los jóvenes y escolares. En 2023, ACN financió 56 proyectos en Burkina Faso, con más de 1 millón de euros. Además, ACN apoyó a Chad, Malí y Níger, con un total de casi otro millón de euros para ayudas de emergencia, estipendios de misa, formación para seminaristas y vehículos para sacerdotes y religiosas. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.